Bueno, hermanos, hoy vimos este punto en la mañana y que no lo traté mucho sobre esto, como ya que tengo este sermón y quise, quise usar ese tiempo hoy en la noche para que nosotros estamos examinando un poco mejor este punto. Voy a arreglar esto un poquito. Ok. Hablamos así de qué es bien, qué es bueno. Dios es bueno. Y en ese sermón tratamos sobre la regla de oro y no mencioné mucho, no dije mucho, pero en esto no sé si necesitamos entender la regla de oro. He mencionado en varios sermones en el pasado que mm, es un asunto muy difícil de entender. Cuando nosotros deseamos, esto es de ser vivo, esto es bendición y eso está bien, pero deseamos cosas y actuamos y en un sentido usamos nuestros cuerpos, el mundo, lo que Dios nos da para lograr lo que deseamos, pero el problema no es lograr de obtener lo que deseamos, es de desear bien. Y una de las cosas es que Dios está siempre en una forma no humana, pero divina, investigando todo el tejido de la vida de uno, todo lo que es en su corazón, en su mente, en su pensar, en sus palabras, en sus hechos. Y Dios está con ese principio de, no sé, de sembrador. Lo que uno siembra va a cosechar. Entonces, este principio se enfoca en un punto muy especial. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entonces, fíjate con mucho cuidado, no dice, trata a la gente como te tratan. No, ese no es el principio. Ese no es nada de ese principio. Es totalmente opuesto. Como tú quieres ser tratado, debes tratar a otros. Este es el principio. Entonces, Dios ve no tanto, o sea, tienes que decir las correctas cosas. Por ejemplo, uno no es salvo si no confiesa a Jesús, que está bien, pero a la misma vez, tienes que decir las cosas correctas, pero ve la realidad en tu vida y esta es la fe. La fe es lo que tú estás practicando, ¿sí? El propósito de Dios para nosotros es de ministrar, que nosotros ministramos por parte de Él, o sea, representando a Él, de ser una bendición para otros. Hace tiempo ahora, a lo mejor que lo busco otra vez, pero siendo las manos de Dios. Esta predicación, yo presenté que Dios, Él puede mandar un ángel del cielo y darte un bolillo, pero así no, realmente no es como lo hace. Aún con Eliseo, ahí en la cueva, entonces mandó pajaritos para llevar bolillos. Entonces, Dios usa gente y cosas, hasta cosas en ese mundo, para hacer su voluntad. Y nosotros somos las manos de Dios, ¿ok? Lo que no dice es ese principio, como me tratan, así voy a tratarles. Si me tratan mal, así les trataré. Ese no es. Lo vimos en la mañana en Romanos 12, que ya que debemos vencer lo malo con el bien. Aunque te traten mal, después que tú haces bien a alguien, aunque te traten mal, debes seguir
con el bien, con las personas. Un versículo base de todas es Juan, primero de Juan 4:7, que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, conoce a Dios es salvo. Nacido de Dios es salvo. ¿Sí? Entonces, el que ama. Y eso es un punto en que la sinceridad de tu profesión de fe en Jesucristo es visto en tu amor para otros. Uh, la verdad, pues Dios nos da un montón de personas de amar, pero familia y parientes, vecinos, colaboradores en el trabajo, en la escuela, mucha gente, pero a fin de cuentas debes buscar a alguien si no sientes que tienes nadie. Lo que tenemos que concluir es que la sinceridad y la fe en el Evangelio, en Dios, en el Dios de amor, tiene que afectar gravemente la conducta de la persona. Entonces, o sea, tú dices que tienes fe, pero la verdad, Dios quiere ver esta fe practicado. El vínculo entre el cambio del carácter, que es la salvación, y la fe, es tan intenso que de no seguir el patrón de amor que Dios nos da, es de negar la realidad de la fe adentro de uno. O sea, las personas que dicen que son salvos y van al cielo y no tienen amor, niegan sus palabras, no son salvos. Primero de Juan 3, 18 y 19. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea, Dios no acepta, Dios no acepta palabras solamente. Si tú dices que tienes fe, quiere ver la realidad. Juan 2 dice, fe sin obras es muerta. 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, o sea, de Dios, salvos. Y aseguremos nuestros corazones delante de Él. ¿Por cómo? Por amar en hecho y verdad. Dios analiza tu trato de otros. Lo vimos en la mañana, pero otra vez vamos a verlo. Mateo 25, 31 hasta 40. Tanto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 32. Y apartará los unos de los otros, los chivos de las ovejas. El chivo representa un falso persona que presenta, quiere presentarse como salvo, pero no es. Un chivo parece como una oveja, pero no es otra cosa, otro animal. 32. Y apartará los unos de los otros chivos de ovejas, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, o sea, las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces los 37, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento? 40. Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Okay. El punto aquí, y vamos a separarlo y ponerlo en partes. Si tú no amas a Dios, Dios es amor. Eh, ¿Tú quieres el amor de Dios? Ok, sí. Entonces, queriendo el amor de Dios, quiere decir que tú vas a ser salvo. O sea, recibes el amor de Dios, Jesús muriendo en la cruz. Entonces, si amas a Dios, o sea, quieres recibir el amor de Dios, que es la salvación, tú tienes que amar a Dios. O sea, nada de eso que tú eres especial y que Dios va a amarte, pero tú no tienes que nada hacer y que tú vas al cielo simplemente porque tú eres tan especial. No.
el amor de Dios, y no vamos a vagar mucho en eso, pero lo que te hace especial en los ojos de Dios es que tú llegas a ser como Dios, o sea, tú recibes el amor de Dios, ¿sí? Entonces ese es un punto aquí. El otro punto es que amar a Dios, ¿cómo vas a hacerlo? Es cómo tú tratas a tus prójimos. Y esto es muy especialmente en personas muy especiales, la pareja, los padres, tus hijos, tu familia nuclear y también tu familia espiritual, tus hermanos en Cristo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, esos son los cabritos, malditos. O sea, malditos porque se van ahí al infierno entonces. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis e irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ok, entonces, ¿qué saco de este pasaje? Um, hay un principio en la teología que habla de la armonía de la palabra de Dios. Tenemos que balancear y entender todos los puntos doctrinales que podamos examinar en la Biblia en una forma en que no contradice uno al otro, como lo entendemos. ¿Okay? La persona es salvo por fe, no por obras. ¿Ok? Pero de base de las obras, Dios va a juzgarte. Entonces, ¿cómo es eso? Muy fácilmente es que la fe produce obras. Entonces, tú dices que tienes fe. ¿Cómo puedes sostener eso frente de Dios? Bueno, puedes hablar todo lo que quieres, puedes declarar hasta gritar, si es permitido en la presencia de Dios, pero por lo más que tú afirmas tu fe, tus hechos van a constarlo para que no tienes que gritar o que va a desmentir tu mentira. Tú tienes fe, pero tu vida no muestra nada. Entonces tu fe es muerta y es nulo. Y esto es lo que tenemos que entender. Hay una relación de hechos y esos hechos o obras salen después de la salvación. La salvación causa este cambio espiritual. Y esa es la base aquí, ¿ok? Entonces, cuando y Dios está en el cielo, yo estoy en la tierra, ¿cómo voy a amar a Dios? Pues Jesús dice, como tú amas a otros, así Dios ve que ya que tú eres sincero o no, tus palabras se pueden, la verdad, ser sostenidas por medio de tus hechos. ¿Y tus hechos con quién? Con tu prójimo, con tu familia, con tu familia espiritual. Eh, eh, entonces, aquí hay unos puntos que tenemos que ver. Lo positivo es que debemos causar esa fe, esa enseñanza que Jesús da sobre la fe, debe causarnos confianza cuando demostramos buena conducta hacia otros en nuestras vidas. O sea, esta es la evidencia de fe, porque tú vives bien con otros, ¿sí? Estás en una forma amándoles, estás en una forma tratándoles bien. Y ese es el punto de este sermón. ¿Cómo? Tratarles, y esto es difícil a veces de entender porque la gente son malvada y mala, y entonces la verdad es complicado a veces, ¿sí? Cuando la gente rechaza a Dios y cómo es que yo hago bien. Lo vimos en la mañana, hasta tus enemigos, tú debes tratarles bien, aunque te traten mal.
Ok, esto es algo que es muy difícil, que una persona está este, afligido por un enemigo y que tú respondes a la aflicción que te causa, el sufrimiento que te causa con bondad. ¿Sí? Y que dice, como lo estamos viendo, no de palabra, pero de hecho y de sinceridad, de verdad. ¿Sí? La falta de hacer buenas obras hacia los hermanos en Cristo es igual. Pues, es un dudoso que una persona que no le importa, no tiene prioridad para su relación con sus hermanos, a la verdad, de sostener que es algo. ¿Sí? Ahora, a los primeros y segundos mandamientos, ¿sí? Mateo 22 36 a 40. Un joven viene corriendo a Jesús y dice, él era un religioso judío que cumplía con la ley de los judíos y la religión judía. Entonces él dice ya que, o sea, como jactaba de que él era muy santo, piadoso y siervo de Dios, obediente, etcétera. Entonces viene y dice, ¿cuál es lo mejor, lo más grande mandamiento de todos los que tenemos? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Amar es una actividad espiritual. Amar es una actividad de la voluntad. Tú amas porque quieres amar. Cuando por ejemplo, una pareja que luego tiene problemas de matrimonio y dice, ya no vamos a no vamos a ser casados, vamos a divorciarnos, ¿ok? Tú dejas de amar y no es nada de los hechos. La gente que aman uno al otro hacen ofender, hace diferentes cosas de causar conflictos entre ellos y se resuelve, ¿sí? Porque quiere hacerlo. Pero el que no quiere hacerlo es una persona que a la verdad, podemos decir, este, no tiene voluntad, no tiene actividad espiritual de hacerlo. Pero Jesús pone, y pues un paso atrás y examinarlo. Alguien viene a Jesús buscando el camino al cielo, piensa que es la ley. Entonces, un gran ganador de almas va a decir, cree en Jesucristo y que será salvo. ¿Ok? Interesante como Jesús contestó a ese señor. Ok, guardas la ley. O sea, él se enfoca sobre esa evidencia. Entonces, haciendo buenas obras, voy al cielo. Y Jesús lo dieron así a un golpe, pues, no entiendo. Amarás a Dios, ¿ok? Con toda tu persona. Wow, ok, ese no es una de las leyes que ya que enseñan los rabís, ¿no? Ese es el primer grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. O sea, la relación con Dios, o vertical, la relación horizontal con otros, con sus prójimos. Todos esos prójimos, todos los demás, todos los seres humanos son personas hechos en la imagen de Dios y respetan, y son dignos de respeto de nosotros. Entonces, no es porque son tan buenas personas, porque todos somos pecadores, pero es porque son hechos en la imagen de Dios. Y si tú respetas a Dios, tú vas a respetar a la imagen de Dios, ¿no? Somos hechos en la imagen de Dios. Yo he usado el ejemplo. Si un hombre tiene así en su casa un, tabla de dardos y lo echa dardos ahí, es un círculo, ¿no? Y que lo eche y le eche. Entonces lo ponen así, una foto de su esposa y que lo pega hacia dardos hacia la cara de su esposa. Entonces la esposa entra y que dice, ¿qué haces? Y dice, no, estoy nada más echando dardos ahí al muro. Así. Dice, pero mi foto está ahí. Tú estás pegándome con los dardos ahí. Dice, no, no estoy pegándote a ti, estoy pegando tu imagen. Ok. Que le da sartén al lado del cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no, lo que tú haces a mi imagen es como ya que si quieres hacer conmigo, tienes miedo de mí.
Ok, pero por todos modos es un asco que tienes hacia mí. Y entonces el asunto es que ya que no atacas a Dios y no atacas así las personas que son seres hechos en la imagen de Dios. Primero de Corintios 13:1, este capítulo habla sobre el amor. Si yo hablase con lenguas humanas y angélicas, angélicas son de mensajeros, no tengo amor. ¿Sí? Esto es lo que vimos en primero de Juan 4. Entonces, no tengo amor, este, entonces no soy salvo. Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. O sea, suena y hace mucho escándalo, pero no hay nada de sustancia. Y esto es exactamente. Si haces como el joven, ¿no? Sus buenas obras, pero no hay corazón. Dice, creo que es en 2 de Corintios 9:6 que dice que Dios ama el dador alegre. ¿Sí? Lo que tú das a Dios debe darlo de corazón, porque si no es de corazón, no sirve nada. Entonces, el hecho, que es un buen hecho, el hecho es nulo si no tienes corazón. Entonces, si una persona da porque siente oprimido por el pastor o por otros viéndole ahí en el servicio, mejor que ya que resistes y ya que no das nada, porque tu corazón no está bien con Dios y Dios va a castigarte por todos modos y probablemente económicamente que va a castigarte. La gente que ya que respeta a Dios en sus diezmos, luego Dios respeta a ellos en sus necesidades materiales. Pero el punto en todo eso es que el amor es el motivo, porque tú amas a Dios, Dios te amó y te salvó, Dios te da muchas bendiciones en amor y eso es lo que vimos a la mañana, Dios es bueno. Entonces, nosotros replicamos ese amor en nuestros corazones, en nuestras actividades, ¿ok? Si no tenemos amor en nosotros, Dios descarta todo enteramente. No hay nada que haces bien. Todo lo que haces bien es nulo. No, Dios no va a tomar en cuenta. Y esto es el punto. No es nada más que tú vas caminando y que te cae una galleta en la banqueta, enfrente de un hombre que no tiene de comer y que él lo agarra rápido, lo come y tú no te fijas. Por accidente, por, vamos a decir, cualquier forma que tú pierdes algo y otra persona recibe algo bien, pero si no es el intento de tu corazón en hacer la cosa porque amas a Dios, no tiene valor para Dios. O sea, otra vez, la galleta se cae y que ese señor puede comer algo. Ok, está bien. Pero ¿realmente es algo que Dios ve bien en ti? No. Tú no das comida a una persona por amor de Dios. Y esto es exactamente dónde está válido o inválido, hueco o que tiene sustancia para con Dios. ¿Ok? Amor a los hermanos es amor a Dios. Vemos en ese pasaje, es así en Mateo. Arréglate con los hermanos antes de pretender ser espiritual. En Mateo 5:23 a 25. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, Jesús dando instrucciones a sus discípulos aquí, ahí tú acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda, o sea, para, ya no vas a hacerlo, no vas a hacer ningún tipo de servicio o ceremonia o dedicación o sacrificio para Dios cuando tienes algo mal con otra persona, con tus hermanos en la fe. Entonces, esto es algo que podemos decir es un problema espiritual y hace invalidar todo lo demás que sigue. O sea, no haces nada para Dios. Dios te bloquea cualquier buen intento de hacer algo bien para Dios si estás mal con un hermano.
sea, esa es cosa, y ese habla, hay un versículo en Efesios que habla que para que tus oraciones no sean estorbados, que tú lleves bien con tu pareja, ¿ok? Dice, tu hermano tiene algo contra ti, hay un lío entre tú y otra persona, deja ahí tu ofrenda delante de la otra, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿ok? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, ¿ok? Entonces, déjame nada más pararlo y andar vagando. Um, Afuera de tu lío con Dios, el pecado, que te causa ir al infierno, ¿ok? Si tú aceptas Cristo para que ya seas salvo, el segundo más grande problema espiritual es problemas con otras personas. O sea, entre pareja, entre padres y hijos, hijos y padres, entre gente que trabaja en un negocio, entre otras personas, en tus vecinos, otras personas en tu país. O sea, todas esas situaciones en la vida son conflictos entre las personas. Y esto es lo que Satanás usa para mantenernos lejos de Dios. Si tú quieres acercarte a Dios, tienes que decidir con mucho compromiso, esmero, de no entrar y no mantener líos con otras personas. ¿Sí? Regresamos a otros sermones de antes. Dios es Trinidad. La Trinidad es unidad, porque es Dios. No tienen así líos entre ellos. Están con el mismo propósito y entonces se unen. ¿Ok? Esto separa, ese era como Dios nos hizo, hizo a Adán y Eva y eran perfectos, entonces ellos tuvieron esa unidad. Y en pecar se separaron. Y cuando se separaron, hermanos, esto es el asunto, que ellos, Adán y Eva, tuvo un problema entre ellos y Dios. Y como se avanza en Génesis, esta cosa empezó a manifestarse en problemas entre personas. Otras personas, como ya multiplicó las personas, tuvo hijos y sus hijos tuvo hijos y todo eso multiplicaron problemas. Y esto es donde nosotros encontramos este principio que estamos viendo ahorita. Nosotros tenemos que entender que nuestras relaciones entre nosotros es espiritual y esto es una indicación del estado de nuestros corazones con Dios. Entonces, Proverbios que dice, leí en la mañana, ¿no? En el sermón de la mañana, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. Eh, Tu relación con Dios sale por medio de lo que es tu relación con otros. O sea, hay un reflejo, hay un paralelismo ahí, ¿sí? Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Es muy importante de no extender o no causar broncas, de ser muy fácil de reconciliarse y de poner buena voluntad como un positivo que siempre vas a perseguir aunque la gente te trata mal. Espera, regresamos así a otros sermones hace años, ¿no? Pero el amor no es una enfermedad, no es una enfermedad en que me cae como la gripa y luego me sale y no tengo control de ello. No, el amor es una decisión del alma. Entonces dice, esposos, maridos, ama a tus esposas. Ok, si yo tengo, y eso, no tengo que decir que hay unas mujeres buenas y unas malas, casi siempre es lo mismo. Primer, meses de ser casado, todo es así, la luna de miel, ¿no? Es buenísimo. Con tiempo siempre es malísimo.
ya que se lleva mal. Entonces, no, es que si no puedo amar a mi esposa porque no le conoces cómo me trata. Entonces, pues si no aprendes cómo amar a tu esposa, ¿cómo vas a aprender cómo amar a tu enemigo? Esa es la arma espiritual que usamos para ganar el enemigo para Cristo. Y eso es el punto, ese es el problema, que con todo eso nosotros estamos en problemas. Nosotros no vamos a vencer los problemas de nuestras vidas, si no aprendemos cómo piensa Dios. Y Dios, ¿qué dice Dios? Que el que no ama no es nacido de nuevo. Eso es muy importante, todo lo que estamos tratando. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, porque tienes un bronca, conoces a una persona, aunque no lo conoces un minuto antes, pero ya de repente lo conoces a una persona y cuando conoces a esta persona, tienes una bronca y luego se separan y están maldad en el corazón de cada uno y que lo lleven así por tiempo. Eso es un problema, ¿sí? Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Um, no está muy claro lo que significa esas últimas frases, pero yo digo, las consecuencias de tu actitud, y hay cristianos que he conocido que busca bronca de bronca y ya que no hay otros, si ellos no tienen algo de bronca con alguien, y inventan cualquier cosa, entonces no son satisfechos. Y esto es el problema, no entienden el amor, ¿sí? Compasión para otros, en Efesios 4:32. Antes, sed benignos, o sea, tú seas bueno unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hablamos en la mañana sobre la misericordia. ¿Qué quiere Dios de ti? Justicia, misericordia y humildad. Entonces, se manifiesta porque tú tienes poder de hacer grave algo a alguien y decides de no hacerlo. En lugar de hacer malo, haces bien. Si tienes un problema, por ejemplo, un compañero de trabajo, un vecino, un miembro de la familia, y que quiere siempre pelear contigo, siempre quiere tener altercación, en el lugar de entrar tú por tú en agresiones, haz un regalo, haz un pan o compra un pan y regálaselo, o hace un postre. ¿Por qué? Porque es de ser bueno con otros. Ser benignos, o sea, ser buenos unos con otros. ¿Y cómo se manifiesta eso? Misericordia. O sea, la misericordia entra mucho en eso porque es de no llevar corajes con otros. Me han hecho mal, perdonándoos unos a otros. O sea, sí, claro, porque son pecadores. Tú eres un pecador también y tú causas así gravedad a otros. Entonces, el problema aquí es que ya que no, tú, quieres misericordia de Dios, pero no quieres dar. Y Dios no va a aceptar eso. Tú quieres perdón de Dios, pero no quieres perdonar. ¿Ok? Ahí está el problema. El amor por uno mismo es el problema, egoísmo. Para romper esto, necesitamos aprender a quitarnos a nosotros mismos del primer lugar y poner otros, ¿sí? Así, que servimos. Este es el concepto de servicio. Quitamos nuestro egoísmo cuando dejamos nuestros derechos y privilegios por servir y amar a otros. Ahí está donde nosotros tenemos que entender la Biblia. Y como yo he dicho antes, todo se enreda uno con el otro. Esas características, las calidades de Dios, el carácter moral de Dios, con nuestra salvación. ¿Ok? Lo vimos en la mañana, otro calidad. Humildad como base. En Colosenses 3:12 y 13.
Vestíos, pues, o sea, ponlo como ropa sobre tu ser, como tu portarse en el mundo, como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, somos representantes de Dios. Siendo representantes de Dios, somos apartados del mundo y somos ejemplos de amor, amados, de entrenable misericordia, o sea, vestidos de entrenable misericordia, o sea, fácil de ser complacido, fácil de tratar, de benignidad, es de ser bueno, de ser bondadoso, de ser generoso, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De nuevo, esas cosas siempre va regresando, donde ya que uno no lo vi ¿por qué? Pero sembrador, principio de sembrador, lo que siembres vas a cosechar. Si tú no tienes esas calidades de humildad, de misericordia, etcétera, soportar, perdonar, entonces, mm, ¿Dios va a darte? No. Y esto es el peligro, ¿no? Que Dios acepta nuestra fe si de veras es vivida en nuestras vidas. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. La agresión, esta contienda, la vanagloria, son cosas que, ¿qué importa si yo me gano otro? Si mi vecino tiene una planta y está en mi lado, en mi casa, sobre mi casa, y está echando hojas cada vez que una hoja se cae, y yo tengo un lío con ellos. ¿Y qué? ¿Qué es la importancia? Nada, absolutamente nada. Y es vano, es sin importancia en la eternidad, contienda. Entonces, para nada de vanagloria, nada de contienda, te esfuerzas, ¿sí? No te pones tu vida y tus esfuerzos enfocando en esas cosas. Antes bien, con humildad, humildad es de suprimir lo mismo, o sea, uno mismo, y exaltar a otros, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ok, entonces esto es el parecer, ese es lo que estamos hablando, ¿no? Bondad y amabilidad. Lo que vimos en este versículo de arriba es que debemos demostrar benignidad o ser bueno para con otros. Nunca regreses mal por mal. ¿Ok? En Romanos 12:17 en adelante, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa a vosotros, estar en paz con todos los hombres. O sea, es un pecado de estar en un lío, ¿sí? Esto es algo que es principio, ¿ok? Tal vez, vamos a decir, Pablo tuvo un lío con César y pues a fin de cuentas César ya, el rey ya ganó y mató a Pablo, ¿ok? Pero si es posible, en cuanto depende de vosotros, o sea, este es el punto. El mundo vive buscando agresiones contra uno el otro. Y estamos en el mundo, entonces no podamos escapar este problema. Pero en cuanto que depende de ustedes, o que depende de nosotros, estar en paz con todos. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, o sea, quita las manos de venganza de ira, deja el asunto con Dios, que Dios hace lo que quiere. Si quiere castigar o quiere perdonar, este es asunto de Dios, no mío. ¿Sí? Por mi parte, yo rechazo tener agresiones y contiendas y peleas, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Un principio aquí. Vamos a decir que este, cuando uno entiende ese principio, ¿sí?
tú te metes a vengarte, Dios no va a hacer nada. Dios no va a castigar a tu enemigo si está mal. Tal vez tú estás mal, pero de humildad tú rindes el asunto a Dios, lo pones en las manos de Dios y lo que Dios decide. Dios puede vengarse. Dios va a dar justicia, si sea en la eternidad, si sea en el inmediato o en un poco de tiempo. Pero tú dejas Dios de, o sea, eso es lo que refiere, dar lugar a Dios, ¿no? Para que la ira de Dios mueve como un molino y luego llega a lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, tuviera sed, dale de beber. O sea, tratas como si tú fueras prisionero de tu enemigo, ¿qué lo quieres? Comida y agua. Entonces, así das esto a él, ¿sí? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Yo lo hablé en el folleto de la mañana sobre ese mismo pasaje. Esto yo creo que lo que quiere decir es, tú lo entregas a Dios y es lo peor que puede pasar a un malvado, porque Dios puede, cuando tú no estás buscando venganza, de igualar así la situación por tu parte, entonces tú das todo hacia Dios y tú dices, Dios, lo que tú quieres, yo estoy contento con ella. Tú eres dueño de mi vida, tú eres dueño de todo y tú puedes hacer todo. Entonces Dios puede hacer algo para dar justicia a ti. Pero esto es muy mal para ellos, pero a la misma vez tú estás mostrando amor y ese amor es una arma. Tú amas a tu enemigo y a la verdad Dios puede convertir su corazón, que Él responde a tu, o sea, después que Él ha hecho maldad, que tú haces bien a esa persona, tu enemigo, entonces ese puede ser el punto en que él sale del odio de Satanás a buscar el amor de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué ya me tratas bien cuando yo te trato tan mal? Porque tengo Dios en mi corazón. Yo he recibido el amor de Dios y pues me toma todo mi cuerpo, todo mi ser. No seas vencido de lo malo. ¿Ok? Las personas llegan a ser consumidos y sus vidas entregados a quejarse y a sus problemas. ¿Ok? Y esto Dios nos manda no dejarlo pasar, sino vence con el mal, el bien, con el bien, el mal. O sea, nosotros tenemos victoria sobre la maldad por hacer bien a las personas que te hacen mal. ¿Ok? La regla de oro, igual como los dos mandamientos de prioridad, son atajos espirituales. Simplemente son más fáciles estas dos reglas que un sinfín de reglas de cada tipo de conducta. Esto es lo que hicieron los judíos. Pero esto es una esclavitud en sí mismo, ¿no? ¿Y cuántos de las leyes de Dios tengo que cumplir para ir al cielo? Y pues, ¿qué calidad de cumplir? Porque de la calidad de hacerlo, pero no tener corazón, pues anula. Entonces, con esto, hermanos, nosotros tenemos que realmente tenemos que entender el problema que tenemos. Este problema que tenemos es que ya que tenemos que entender nuestras relaciones horizontales con otras personas, refleja nuestra relación con Dios. Eso es todo para hoy.